Hablar de duelo es un tema que nos incluye a todos, porque permanentemente estamos perdiendo cosas, porque la vida es cambio y el cambio incluye perder algo para obtener otra cosa. Obviamente que hay momentos en que el duelo es por cosas muy queridas, personas, animales, situaciones, y esto hace que, bueno, el dolor dure más, sea más intenso, pero siempre tenemos pequeños duelos. De hecho, como dicen los budistas, terminamos perdiéndolo todo hasta nuestra vida. Pero, a ver, esto no es para deprimirse, para sentir, porque en esas pequeñas pérdidas también hay transformaciones propias, ganancias de otro tipo. Y de esto se trata vivir. Vivir y morir, digamos, van de la mano. No es algo que ocurre al final, sino que ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo vamos teniendo cosas y perdiendo otras. Aún aquellos que no fallecen o que no se separan, igual pierden a la persona que tienen al lado, porque esa persona se va transformando. A ver, quien tiene hijos sabe que los niños que fueron ya dejaron de ser, se transforman en adolescentes, en adultos. Es decir, esos cambios y esas pérdidas son permanentes. Entonces, cuando hablamos de duelo, hablamos de todo lo que tiene que ver con la pérdida. Y hay personas que están menos apegadas, que en general son las que aceptan las transformaciones y los cambios, y hay otras que sienten que las cosas deberían durar para siempre. Imaginan el mundo como algo estático, quieto, donde hay como una bolsa y cada vez que algo se pierde, esa bolsa se va vaciando. Obviamente son aquellos que más sufren con los duelos. Por supuesto que hay, además de esos pequeños duelos permanentes que tenemos, hay duelos que son más fuertes cuando alguien fallece o cuando hay separaciones, pérdidas de algo querido. Inclusive laborales, de empresas, digamos, las pérdidas y los duelos se pueden hacer por las cosas, por las personas, por los animales, por las situaciones, por todo. ¿Cuánto dura un duelo? Bueno, el duelo, a ver, no tiene, es particular de cada uno. No obstante, decimos que si el duelo no evoluciona, si estamos al año, a los 2 años, igual que el primer día, esto tiene forma de duelo patológico. Llamamos duelo patológico aquel que no se elabora. También muchos se preguntarán, pero uno vuelve, hay una restitución ad integrum, uno vuelve igual, puede elaborar un duelo, quiere decir que uno está igual que antes. No, nunca uno está igual que antes. Todo el tiempo nos estamos transformando. El tema es cómo. Si la transformación es para ganar cosas, para ser más flexibles, para poder aprovechar o abrirnos más a lo que sí tenemos, es una transformación, digamos, que va mejor que aquellos que sienten como si los talaran, si cada duelo fuera un desprendimiento y un empobrecimiento total. A ver, estas son distintas maneras de aceptar el duelo. Hay gente que siente que se desgarra y que en ese desgarro, que en un principio lo sentimos todos,
Hay unas etapas en el duelo, que la primera tiene que ver con no creer, con un estado de shock, después viene una sensación de bronca, de enojo muy grande, después viene la tristeza y después estamos en la aceptación. Cuando uno se queda en una etapa del duelo determinada y no pasa a las otras, bueno, está como para pedir ayuda. Cuando hay duelos, por ejemplo, que se quedan en la etapa de bronca y esto no les permite pasar a la tristeza, porque en general la tristeza es algo que la gente evita. Y cuando uno se queda en la etapa de bronca, no pasa nunca a las otras etapas. Hay situaciones como las grandes tragedias o las grandes injusticias que hacen que la gente quede más tiempo en esa etapa de pelea, de bronca y de enojo. Entonces, a veces no se puede terminar de hacer el duelo. Lo mismo pasa con las separaciones. Si uno está como muy enganchado en la pelea con el otro, es probable que no termine de pasar a esa parte que tiene que ver con la tristeza y que después se transforma en aceptación. ¿Y qué es la aceptación? La aceptación es, bueno, no pasó nada, no, acepto que pasó, que me dolió esto, pero también acepto, y esto es importante, que hubo algo bueno en esto y me puedo alegrar de lo que tuve, porque más vale tener algo y perderlo que no haberlo tenido nunca. Entonces, hay una película con Anthony Hopkins, donde él era un catedrático, teólogo, que se resistía a enamorarse y que porque había perdido a su madre muy chico. Y cuando se enamora y se casa, la mujer después muere de cáncer. Pero el fin de la película es que a pesar de eso, él se alegra de haberla conocido, porque eso que vivió realmente valió la pena y fue algo que lo transformó. Entonces, cuando uno, ya sea por muerte, inclusive por separaciones, a veces uno dice, pero ¿y la separación viene porque la pareja se terminó, porque el amor se terminó? Sí, pero a veces duró muchísimos años o valió el tiempo que duró. Después se desgastó, después se perdió, pero duró un tiempo y quizás uno fue muy feliz en ese momento y realmente recibió y se transformó y gozó muchísimo. Entonces, cuando hay una separación y alguien desecha lo vivido como que todo fue malo, está de alguna manera negando una parte de su propia historia. En un principio es necesaria la bronca a veces para separarse, pero también es necesario pasar por los otros estadios, es decir, por la tristeza y la aceptación, y después recuperar lo que hubo de bueno, porque eso que hubo de nuevo es nuestra historia. Si decimos todo fue un horror, en realidad estamos negando esa parte que nos transformó. Entonces, los duelos, ya sean por pérdidas voluntarias, por peleas o por muertes, siempre son dolorosos. El tema es que podamos ir evolucionando. Y si no fuimos evolucionando por las distintas etapas, tal vez tengamos que pedir ayuda, porque no justifica una pérdida el que nos amarguemos para siempre de la vida. Bueno,
acepto todas las preguntas que quieran.